De vuelta en perspectiva, Belén, platicamos la semana pasada de la Ley de Participación Ciudadana, sí. Explicamos cuáles eran los alcances de esta ley y queremos profundizar aún más en ella. Sí, totalmente, y es por eso que hoy hemos invitado al diputado Ismael del Toro, diputado por el Partido Movimiento Ciudadano, y también a Tomás Figueroa, que es el representante del enlace legislativo, más bien el enlace del gobierno con el legislativo y la concertación social. Bienvenidos a ambos, buenas noches. Gracias, Belén. Gracias, Enrique. Ismael. Gracias, Belén, Enrique, Ismael. Platícanos un poquito, Ismael, empezamos contigo. La ley, ¿qué alcances tendrá? Bueno, mira, es una parte de todo el paquete de reformas. Yo quiero resaltar primero cómo se dio todo el tránsito desde las propuestas que estaban mediante iniciativas de todos los grupos parlamentarios, una iniciativa del Poder Ejecutivo, que encontraban coincidencia en empoderar a los ciudadanos, pero que a pesar de eso hubo un momento en el que se generó un debate, que afortunadamente se zanjó el debate, concentrándonos en cómo hacíamos las figuras correctas para el Estado de Jalisco sin pensar en quién las había propuesto, y creo que eso nos permitió una vez más para esta legislatura, lo cual me enorgullece, privilegiar consensos, privilegiar el interés de los ciudadanos, y hoy sacamos ya la parte constitucional. O sea, es muy importante señalar que Jalisco se pone a la vanguardia a nivel nacional porque desde la Constitución local están contempladas 13 figuras de democracia participativa, 13 herramientas. Ya con los umbrales, ¿eh? Con todo y los porcentajes, por supuesto falta, y estamos en la ruta para que este jueves, que hay sesión del Congreso, podamos concluir el proceso constituyente, es decir, que el voto de la mitad de los municipios sea favorable para que se cierre la parte de reforma constitucional, y al mismo tiempo sacar el dictamen de la norma complementaria, que será modificaciones al Código Electoral y de Participación Ciudadana, donde se da la reglamentación de estas figuras que están en la Constitución. Entonces Jalisco se pone a la vanguardia, se da una reforma, creo, de un alto nivel de importancia para el Estado, para los jaliscienses. Se generan 13 figuras, las más importantes creo que han sido ya platicadas: revocación de mandato, presupuestos participativos, se perfeccionan las figuras que ya existían de referéndum, de plebiscito, se dan figuras nuevas como los cabildos abiertos, una serie de herramientas que sirven para que el ciudadano sepa que el proceso de interlocución con sus gobiernos es permanente, no es solamente en el momento de acudir a las urnas en una elección, no es solamente en esos 10 segundos en que cruzan una boleta, sino que ya que resulta electo en la autoridad, es observada permanentemente por los ciudadanos. Tomás Figueroa. Pues bueno, yo desde la parte del Ejecutivo, desde el arranque de esta legislatura, el gobernador, el mismo día de la toma de protesta de los legisladores, presentó una serie de propuestas, entre ellos el tema de que habría que involucrar a los ciudadanos en los asuntos públicos, y a partir de ahí nos dimos a la tarea de hacer un trabajo, un documento en el cual se contemplaba no solamente figuras que ya existían en la legislación y que por sus altos porcentajes o su burocracia para hacerlas más flexibles, era prácticamente imposible que se llevaran a cabo, y se incorporaron nuevas figuras haciendo análisis comparativo con otros estados y con el propio Jalisco, porque hay que recordar, Belén, Enrique, que Jalisco desde 1997 fue de los primeros estados a nivel de la República que que se aprobó por parte de los diputados una ley de participación ciudadana, y que estas herramientas habían estado vigentes, habían estado en la legislación, pero insisto, sus porcentajes y su burocracia hacían prácticamente inviables que se sucediera. La verdad es de que nosotros por parte del Ejecutivo estamos muy contentos con el trabajo que hizo el Poder Legislativo. Sí, recogió esta y otras iniciativas que se presentaron durante incluso otras legislaturas. Se hizo un trabajo de construcción de acuerdos y se privilegió la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Creo que eso es algo que hay que destacar, y que las figuras poco a poco, con base en las leyes secundarias que ya están trabajando en el propio Poder Legislativo, estaremos coadyuvando para la difusión y sobre todo que los ciudadanos conozcan estas herramientas, que sepan para qué funcionan, y al final de cuentas lo mejor va a ser su aplicación
en cuanto a las herramientas que se establecieron, ¿no? Ismael, Tomás, una de las figuras, ya lo mencionabas, Ismael, que ha sido, digamos, un poco controvertida, es la revocación de mandato, tal vez porque no ha quedado muy claro exactamente cuál va a ser el procedimiento. Además de que no ha quedado como muy claro cuál va a ser el procedimiento, también se han hecho observaciones en el sentido de que si no bastaba ya con el juicio político o incluso la declaración de procedencia que ya existen en la ley. Sí, mira, yo creo que una gran diferencia, y ahorita me aboco a la figura, una gran diferencia es que lo que generamos a través de estas reformas constitucionales y de la ley complementaria no es un instrumento para quitar gobiernos, es un instrumento para empoderar a los ciudadanos, y es muy distinto de la óptica con que se debe observar. El gobierno se va a perfeccionar al saber que hay figuras que mantienen observada su actuación permanente. La ciudadanía se va a perfeccionar al saber que hay figuras que le dan la posibilidad de incluso llegar a retirar a un gobernante electo constitucionalmente. Esa es la participación ciudadana. La participación ciudadana no es un revanchismo político, no es una acción para ir en contra de un gobierno, creo que es una herramienta para perfeccionar los gobiernos. No puede haber mejor ejercicio de gobierno que el ejercicio que esté observado permanentemente. Va a poner a la autoridad siempre en la certeza de que si no hace bien las cosas, los ciudadanos lo pueden quitar, y va a poner a los ciudadanos en la certeza de que no tiene que padecer gobiernos. De ahí, entrando ya a la figura, por supuesto que un ejercicio de revocación de mandato, ya con la herramienta instituida en la ley, pues requiere también de algunas directrices legales que no pueden ir en contra de esos otros instrumentos como el juicio político. Debe haber una causa para que aplique esta revocación de mandato, pero lo que le dimos es la facultad al ciudadano para que a través de la recopilación del 5% de las firmas del padrón del territorio que se trate, pueda activar esta consulta para que incluso pueda retirarse del cargo un gobernante a la mitad de su periodo, claro, y por un término de 120 días cuando se cumple la mitad del 5% periodo. de firmas se presentan ante el Congreso. ¿El Congreso define si se admite o no se admite el juicio? Bueno, el proceso Eso de nos falta de aplicar, de afinar en la regla complementaria, en la modificación del Código Electoral de Participación Ciudadana. Tomás. Pues el tema de la revocación de mandato, como bien lo señalas, Belén, es un instrumento que es sobre la base del artículo 39 constitucional, que dice: el poder puede modificar su forma de gobierno en cualquier momento. Quien te dio el mandato es quien te lo puede retirar. El juicio político, el juicio de procedencia, recae en otro poder distinto cuando se trata, por ejemplo, el Ejecutivo o presidentes municipales. Creo que es, digámoslo coloquialmente, es un juicio político ciudadano, es decir, los ciudadanos intervienen desde un listado de causas que se establecen en la ley secundaria, y sobre esa base un órgano distinto, es decir, en este caso el Instituto Electoral, tendría que hacer la revisión primero del número de firmas. Esto, como bien lo señala Ismael, será a partir de la primer mitad de su periodo, es decir, cuando pasa dejarlo fuera de los revanchismos políticos de que sea inmediato cuando pasa un proceso electoral, sino ya que pasa la primera mitad. Y solamente los ciudadanos tendremos esa posibilidad durante 120 días. ¿Para qué? Para que sea un verdadero ejercicio de que los ciudadanos se puedan deshacer de manera anticipada de los funcionarios públicos. Es decir, que haya causas verdaderamente potentes, primero para generar una inconformidad del 5%. Después tendrá que participar el mismo número de ciudadanos que acudieron a las urnas, sí, claro, y uno más del que le otorgó el mandato. Claro. Y no puede revocar una minoría. Por eso, exactamente, por eso no es un tema que ojalá, y lo hemos comentado en algunos espacios, o sea, no es una figura que queremos que se implemente el día de mañana, sino, como bien lo señalaba Ismael, es una herramienta donde los que nos dedicamos a las actividades públicas o a los que son electos, pues siempre estén sabedores que los ciudadanos que representen el 5% pueden revocarles el mandato. Y ahí no hay posibilidad de defensa, ¿verdad? Es un mandato. Es así como el que lo puso. Pero pues la Corte te tumba el proceso y ya. Pero porque pues la revocación tiene visos de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que ha dicho ya la Suprema Corte? Habría que revisar. Lo que pasa es que la Suprema Corte, y digo, será un tema que nos podemos aquí tardar un
un buen rato, pero la Suprema Corte dijo que la revocación de mandato no, porque no era un juicio realmente ciudadano, es decir, era finalmente el Poder Legislativo quien iba a revocar el mandato y para eso sí dijo la Corte. Para eso sí existe el juicio político, ¿no? El estudio de la Corte fue antes de que estuviera esta figura, ¿no? Yo soy de la idea personalmente que todavía incluso se requiere afinar con una reforma constitucional. Por eso el propio Congreso, el mismo día que aprobamos, mandamos un exhorto. Hay algunos abogados que dicen que no es necesario, respetando la autonomía de la entidad federativa, pero pues vamos a hacer todo el trámite completo para tener la figura verdaderamente afinada. ¿No consultaron, Ismael, a algún ministro? Porque si vemos los fallos de la Corte, en realidad siempre han estado totalmente en contra de cualquiera de este tipo de mecanismos. 3 referéndums tumbó en la elección de 2015, desde el petróleo plurinominal. Pero acuérdate que siempre tenía el argumento jurídico de que no eran vinculantes, que no había esa relación del gobernado que lo eligió, que es el gobernado que lo retira del cargo. Creo que en esta figura estamos corrigiendo ese análisis jurídico que siempre ha hecho la Corte respecto a estas figuras, y en la ley complementaria vamos a terminar de afinar e insistiremos que el Congreso de la Unión haga la parte federal de esta modificación. Viene un periodo en el que va a haber reforma política, vamos a impulsar todos como el Estado de Jalisco a que sea incluida en esa reforma política federal y que sigamos siendo Jalisco el que tenga más perfeccionada la figura. Pero yo insistiría, coincido con lo que platica Tomás, esta figura más la posibilidad de reelección, más todos los mecanismos, lo que va a hacer es mejores gobiernos. No debe de verse como esa herramienta para quitar a un gobernante. O sea, es un último paso el quitar a un gobernante, pero es una piedrita que abona más en el camino para que tengamos mejores gobiernos. Ahora, yo creo que un paso fundamental, no sé qué opinas, Belén, hemos discutido mucho el tema de los candidatos independientes y Jalisco se convierte en uno de los primeros estados que en realidad abona porque se facilite. Vamos al corte y regresamos a platicar el tema de independientes. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Muchas gracias a usted por mantenerse en contacto, en comunicación con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook. Y ya tenemos varios mensajes. Enrique nos escribe, a ver, vamos a empezar con el número 1. Felipe Salazar dice, coincido. Otro caso en el que el Estado renuncia, y lo pone con signo, la S con un signo de pesos, a su labor cediendo lo público a particulares. Se refiere al caso de los centros de rehabilitación. De los centros de rehabilitación. También nos escribe Marut Guaitin, espero que se pronuncie así, dice, sí hay centros de rehabilitación para adicciones, presenten algunos en su programa para conocerlos y saber en dónde. Más bien nos está diciendo que si conocemos alguno, supongo que bueno. ¿No? Que lo demos a conocer. Bueno, el domingo el periódico El Informador sacó un caso especial de un buen centro de rehabilitación, pero parece que son pocos. Son pocos. Bueno, sobre participación ciudadana, que es el tema que estamos abordando en este momento, Exeton nos dice, ¿será más lucrativo? Pregunta también, y un poco ahí con un poco de ironía, las heces con un signo de pesos. ¿Se necesita más dinero por este tema? Ya hoy hay una partida, porque estas figuras ya se habían previsto, hay una partida en el presupuesto, pero hay un instituto que tiene el personal, tiene la logística, tiene la capacidad. Entonces yo no creo que sea necesario aumentar presupuestos, pero sí se habrá de etiquetar una parte del presupuesto del Instituto Electoral especialmente para participación ciudadana. Es un gasto extra, ¿no? Sí, cuando se den las figuras, evidentemente tendrá que haber un desarrollo, no solamente se tendrán que implementar ejercicios selectivos bajo el método tradicional, pueden haber distintas herramientas que se pueden utilizar para conocer la opinión de los ciudadanos en los asuntos públicos. Puede ser vía electrónica, esas serán cosas que la propia autoridad determine, que no necesariamente tienen que ser un proceso. Otros de los que se pueden instrumentar pueden llevarse a cabo el día de la jornada electoral. Hay una figura como ratificación constitucional que si alguno de los poderes pudiera hacer la solicitud para preguntarle al ciudadano si quieren que permanezcan o no reformas constitucionales, el día de la jornada electoral, para tratar de dejar el día de la jornada electoral como una pregunta un evento cívico, no solamente de elegir autoridades, sino también de conocer opinión de los ciudadanos y que los partidos políticos o candidatos independientes pregunten ese mismo día una infinidad de cosas que pudieran ayudar o abonar para el ejercicio
en caso que obtenga la mayoría de que los son votos, herramientas ¿no? que se utilizan en otras democracias más perfeccionadas, como en Estados Unidos, ¿no? En el mismo jornada electoral se hace un listado de participación en los temas públicos que le interesan a la ciudadanía, ¿no? Bueno, Carlos Martínez nos dice, una reforma constitucional que es impulsada por el Ejecutivo y hoy está en manos de los jaliscienses, y agrega, se tiene que informar aún más sobre estas herramientas, su funcionamiento y sus desarrollos. Agrega instrumentos y mecanismos donde lo más importante es la participación ciudadana dentro de ellas. Y en el tema Venezuela, nos escribe Exeton otra vez y dice, en Venezuela ha caído la gota que derrama el vaso, insisto, con popularidad o acciones populistas no se puede gobernar. Y bueno, son básicamente todo. Teníamos otro para el diputado Ismael del Toro, que le enviaron por ahí también una fotografía de un espectacular. Oscar Rodríguez ya vio tu tuit, así que esperemos que pronto le respondo. Claro, sí, con mucho gusto. Independientes. Se baja el umbral para Independientes, se facilita. Sí, como tú lo señalabas, Enrique, contrario a lo que viene sucediendo en otros estados del país, que lo que hacían era limitar la participación de un candidato independiente, en Jalisco le pusimos el umbral más sencillo, incluso obedeciendo también a análisis que ya había hecho la Suprema Corte, en este caso, o sea, bajó del 2 al 1%, y eliminamos en esta reforma un requisito que se solicitaba de las copias de credenciales de elector, que eso atentaba contra los datos personales y cuestiones de seguridad. Entonces, lo hicimos de menor umbral para los requisitos de firmas y con mayor certeza jurídica para quienes participen en este ejercicio, ¿no? Claro. Pues ese es un asunto que, como bien lo señalan, era una asignatura pendiente con los jaliscienses, sobre todo con los derechos fundamentales de votar y ser votado de cualquier persona, y que no solamente sea la vía de los partidos el único mecanismo para poder accesar al poder, y contrario a lo que las reformas nacionales o en otros estados es hacer leyes antibronco, aquí lo que estamos así bajando los umbrales, y no necesariamente para pulverizar la participación de los ciudadanos, sino de poder tener esa facilidad para poder accesar al poder, no necesariamente a través de un partido político, y con base en las propuestas, incluso manuales de buenas prácticas internacionales que han recomendado y que ha provocado que los tribunales decidan bajar esos umbrales independientemente que las leyes hayan establecido otros porcentajes. Eso le favoreció a Lagrimita en su momento, ¿no? Pues eso precisamente que no se metió una impugnación, no tenía el 2%, pero se recomendó en esa sentencia que establecieras que el 1% era más que suficiente para poder inscribirte como candidato y que no necesariamente tendrá que soportar eso. Lo importante van a ser las leyes secundarias, Enrique, Belén, porque ahí es donde se va a establecer incluso si tienen derecho al financiamiento público, qué porcentaje, en caso de que no obtengan un porcentaje o cierto número de votos ya en la jornada electoral, si tendrán que regresar esos recursos. Es decir, también lo que se busca es que participen ciudadanos que tengan realmente posibilidades de participar. El caso de Jalisco, pues ustedes conocen, Pedro Kumamoto es un candidato que se registró y que obtuvo la mayoría y que hay un diputado independiente, ¿no? Pero en otros estados, en otras candidaturas no ha sucedido eso. Entonces, esto se busca empoderar a los ciudadanos que tengan un auténtico liderazgo y que participen de manera más activa en los asuntos públicos, insisto, no necesariamente a través de los partidos políticos. Y muy importante, perdón, Belén, esta reforma, por supuesto, se centra en la participación ciudadana, pero el Congreso tiene ya una agenda prevista para este 2016 en la que, una vez que concluyamos este proceso, entramos a la reforma política. La primera figura que vamos a estudiar, porque hay consensos, el retiro del fuero constitucional, y de ahí se vendrán otras figuras en la reforma política. La de la candidatura independiente fue la única que estaba en medio de las dos vertientes de estas reformas, porque evidentemente es empoderamiento ciudadano, pero como bien dice Tomás, requiere de otras adecuaciones
al entorno jurídico electoral para poder perfeccionar la figura. Vamos a ir por la reducción de dinero a los partidos políticos, por cambiar la fórmula de asignación de los recursos públicos a los partidos políticos para que tenga referencia con la votación inmediata anterior. Entonces, el Congreso va a seguir en esta dinámica de buscar los grandes acuerdos para las grandes reformas y lo que sigue la reforma política. Entonces, seguiremos dando pasos significativos para el Estado. Ahora, una vez que entren en vigor estas reformas, que se haga el reglamento, ¿se podrán aplicar a los gobernantes en turno o tendrá que ser hasta que inicien los nuevos periodos? Se pueden aplicar inmediatamente. La única figura que hay que terminar al final es lo de la revocación de mandato, por lo que hablábamos de la inconstitucionalidad que se había estudiado anteriormente, pero todas las demás figuras se pueden aplicar inmediatamente que estén publicadas estas reformas. Señora, a mí hay una figura que por lo menos a mí me causó mucha atención y que creo que es muy interesante, que es la del cabildo abierto. Porque creo que es también, digamos, dinamizar la democracia desde lo local, desde lo más cercano al ciudadano. No se le ha puesto mucha atención a este tema del cabildo abierto. ¿Cómo funcionará este tema? Porque tampoco se me hace como de fácil funcionamiento. No, lo que pasa es que precisamente, como bien lo señalas, Enrique, la célula política más cercana al ciudadano son los ayuntamientos. Y en esa, la propuesta que se presentó ante el Poder Legislativo y que retomaron muy bien, adicionando otras figuras, es que quepa la posibilidad de que en 6 sesiones mínimo al año inviten los cabildos a las asociaciones vecinales o juntas municipales a que participen bajo un orden del día, bajo una propuesta que se tenga en estas asociaciones, para que participen en la deliberación y en la opinión de cosas que les afectan en sus comunidades, y sean los propios cabildos los que tendrán que darles una respuesta, votar a favor o en contra, pero sobre todo darles la voz a los ciudadanos, que no necesariamente tendrá que ser a través de los regidores, sino asociaciones o juntas vecinales. Creo que esa es la figura que tendrá que quedar muy afinada en las leyes secundarias, porque desde mi punto de vista es donde podemos o se puede ir como Estado involucrando a los ciudadanos en los asuntos públicos, porque son decisiones que les afectan en lo inmediato. Es la colonia, es permisos, donde los permisos, planes parciales, es la basura, es decir, es el mecanismo o el elemento más cercano que tienes tú como ciudadano frente a una autoridad respecto de los servicios que te está brindando la autoridad correspondiente, ¿no? Ahora, en el caso de otras dos figuras que también se ha mencionado como relevantes, el Contralor Social y también la creación del presupuesto participativo ya de una manera generalizada, ¿cómo garantizaron, Ismael, o cómo se va a garantizar que estas figuras no sean usadas especialmente con fines políticos? Yo creo que ninguna de las figuras que están en esta reforma deberá de tener esa lógica. A mí, como expresidente municipal, que en Tlajomulco aplicamos una de estas, la del presupuesto participativo, ya por 7 años consecutivos. Lo digo y regreso a mi argumentación de inicio. En verdad este tipo de herramientas empoderan al ciudadano y fortalecen al gobierno que las aplica. El presupuesto participativo genera un círculo de confianza entre gobierno y gobernados, genera una interacción permanente, genera un mandato desde el principio, es decir, desde que estás determinando dónde se va a gastar los recursos públicos. Y en Tlajomulco tuvimos una experiencia muy alentadora de crecimiento de la recaudación propia, de certeza para los ciudadanos, de que veían la obra que habían elegido, de que se fueron involucrando luego incluso en la promoción del listado para el ejercicio del próximo año. Entonces, creo que ninguna de estas figuras, ya cuando se ponen en marcha, que afortunadamente Tlajomulco fue pionero y al poner en marcha a algunas de ellas, ya se demostró que se pueden aplicar y que cierran un círculo virtuoso entre gobierno y gobernados. Creo que ninguna se puede aplicar políticamente, más que entendiendo la política como política de beneficio para el ciudadano. Ahora, 15% de la obra pública, ¿verdad? Hasta el 15%, sin violentar la autonomía de los municipios, que ellos tienen facultad de ¿Hasta el 15%? Entonces pueden hacer el 2, 3, 5, 6. Sí, no puedes imponer una situación así a los municipios porque estarías violentando su autonomía dispuesta en el 115 constitucional. Tomás. O sea, es mínimo el 15% para el Estado, porque como es para el gobierno del Estado. Ya los municipios, como bien lo señala, ellos podrán tomar como referencia ese porcentaje, pero
Es decir, lo que hay que cuidar es que no sea a voluntad de un alcalde En turno. o un gobernador decir si va a haber o no presupuesto participativo. Eso Pero el gobierno del Estado, desde la Constitución ya dice mínimo el 15%. al gobierno del Estado se le obliga Sobre 15. obra pública, es correcto. No es poco dinero, ¿eh? Y en ese sentido, de lo que se trata es hacer precisamente, no solamente de hacer un ejercicio de consulta, sino hacer un ejercicio de construcción del presupuesto, consolidación del mismo, es decir, lo que varios intervinieron, colegios, ciudadanos, junto con la autoridad, decir, estos son 100 pesos, aquí los vamos a anotar. Y tú lo que mencionas, Belén, es la Contraloría Social. Eso va a funcionar para lo que se construyó, lo que se aprobó, sea justamente lo que se tenga que aplicar. Y para eso los ciudadanos estaremos pendientes y vigilantes de las decisiones que se tomó en ese momento. Tomás Figueroa, gracias. Gracias, Enrique. Ismael Belén. del Toro, Muchas gracias. gracias, Belén, Enrique. Enrique. Nos vamos. El Se nos acabó el miércoles. tiempo. Miércoles 9 de la noche, Perspectivas.